Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, a todos los que han participado en este live y que participan también en Instagram. Que Dios los bendiga, que Él les abra el entendimiento para despertar especialmente a aquellos que duermen, a aquellos que dormitan en la fe. Nosotros estamos hablando de la historia del rico y de Lázaro. Y llegamos hasta el punto en el que murió el rico y fue sepultado. Murió el pobre e inmediatamente fue llevado. Su alma fue llevada por los ángeles al seno de Abraham. Pero el rico fue al infierno. El destino del rico fue al infierno. Y dice el texto que en el infierno alzó los ojos. El rico alzó los ojos, estando en tormentos, y vio a lo lejos a Abraham. A lo lejos lo vio, es decir, él pudo ver, contemplar a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, donde estaba Abraham, también estaba Lázaro. Y clamando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy atormentado en esta llama. Ayer dije que el rico le pidió a Abraham que mandara a Lázaro a mojar la punta del dedo en el agua para refrescar su lengua. Interesante. Allá en el infierno vio a Abraham a lo lejos, es decir, tenía ojos para ver. Allá en el infierno él tuvo ojos para ver. No son los ojos físicos. Obviamente habrá recibido un cuerpo espiritual que soporta el fuego. La Biblia dice eso. Jesús dice que en aquel día el gusano no morirá. Es decir, que el gusano del cuerpo no morirá. Ese cuerpo que las personas que van al infierno reciben no muere. Entonces, no muere. Entonces debe ser un cuerpo extraordinariamente poderoso para soportar incluso el fuego. Jesús dice que allá el cuerpo no muere, o mejor dicho, el gusano no muere. Y aquí vemos que el rico no solo tenía ojos, sino que también sintió en su lengua sequedad, la desesperación de la sequedad. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. La lengua, es decir, él tenía lengua, tenía ojos, tenía lengua también, y obviamente tenía conciencia de que Lázaro era Lázaro, de que era el pobre que estaba a su puerta, tenía conciencia de que estaba en el infierno, tenía conciencia de que su vida allí en el infierno era eterna, incluso después del infierno, porque el infierno será lanzado en el lago de fuego junto con Satanás, la bestia, el falso profeta, la muerte. La muerte será lanzada juntamente con el infierno allá en el lago de fuego, y también todos aquellos que han negado, que negaron o que han negado a Jesucristo como único Señor y Salvador. Entonces, esas personas que están en el infierno hoy siendo atormentadas,
Eso es apenas la antesala del tormento eterno, porque el tormento eterno se dará en el lago de fuego y azufre. Pero vamos a hablar después de que terminemos este tema aquí. Vamos a hablar del lago de fuego y azufre. Entonces, Lázaro, o mejor dicho, el rico, tenía ojos que vieron a Lázaro en el seno de Abraham. Él tenía conciencia de estar en el infierno. Él tenía la lengua. Su lengua estaba sedienta, seca, desesperada. Y él estaba en tormento. Cuando la persona se mata y piensa, voy a matarme y terminaré con mi tormento, no lo va a terminar. No, porque el alma no muere. El alma no muere. ¿Quién está sufriendo un tormento en vida? Es el alma, no el cuerpo. Entonces, si mata el cuerpo, la persona irá más rápido al infierno. Mientras ella está viva, tiene la chance de convertirse, de volverse a Dios. Pero si ella arranca su vida, si elimina su vida, su cuerpo, el alma continuará padeciendo. Entonces sí, el tormento será completo. Entonces, lo que me llama la atención aquí en este texto es que el rico no le pidió a Abraham diciendo así, Abraham, sácame de aquí, padre Abraham. Él creía que Abraham era su padre, él consideraba eso. Pero nosotros vemos que aunque estuviera un tormento, gimiendo, él sabía también, tenía conciencia de que aquel era su destino final, el de su alma. Él lo sabía. Él lo sabía porque estaba consciente de que había sido justamente lanzado en el lago de fuego, o mejor dicho, en el infierno. Él sabía. Él estaba pasivo con respecto a esa situación. Entonces Abraham le dijo, hijo. Abraham también lo llamó hijo, pero del infierno. Él era hijo del infierno. Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. ¿Está bien? Abraham ya dio la clave de que el rico fue lanzado al infierno, no porque era rico, porque Abraham era rico. Abraham fue muy rico aquí en la tierra, extremadamente rico. Abraham fue rico, su hijo Isaac fue rico, Jacob fue rico, que después se convirtió en Israel. No es la riqueza de la persona el motivo que la hará ir al infierno, ni la pobreza de la persona que va a motivarla a ir al cielo. No es eso, no se trata de eso. Porque Abraham era rico, Salomón era el más poderoso, el hombre más rico de la tierra. Fue Dios quien le dio la riqueza a Salomón, la sabiduría, etc. Entonces, nosotros verificamos, comprobamos que el problema del rico es su riqueza. El problema del pobre es su pobreza. Y es entonces que entra el quid de la cuestión. El rico que va al infierno porque toda su vida confió en su riqueza, en su poder. Él confió, él esperaba, él aguardaba, él confiaba en que cualquiera que fuera el mal que le viniera, tenía dinero
o tiene dinero para resolver el problema. Por su parte, eso no sucedió con el pobre. El pobre Lázaro y los pobres de este mundo son así. Ellos no tienen con quién contar, no tienen amigos. El pobre no tiene amigos. Los pobres no tienen en quién confiar, a no ser en Dios. La Biblia dice que Dios les dio la fe a los pobres. Entonces, por eso las iglesias evangélicas y las religiones, en fin, están llenas de personas pobres. Llenas. El 90%, yo diría, es un cálculo mío personal, son pobres. Porque los pobres tienen la fe que Dios les dio. Solo que a veces el pobre tiene la fe en el altar incorrecto, tiene la fe en Baal, tiene la fe en Aserá, tiene la fe en los dioses de este mundo de palo, de piedra, de metal. Cuando el pobre tiene la fe, pero esa fe está relacionada con los dioses de palo, de piedra y de metal, también se va al infierno. Pero cuando esos pobres oyen la palabra de Dios y cambian de altar, ponen su fe en el altar de Dios, listo, resuelven el problema. Ellos tienen la garantía del Señor Jesús. Ellos tienen la garantía del Señor Jesús de la vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, el pobre tiene esa ventaja. No tiene a nadie con quien contar, entonces cuenta con Dios. Y Lázaro era uno de esos pobres. Por eso él fue al cielo, porque confiaba, él esperaba que su vida cambiara después de la muerte, porque confiaba en el Dios de Abraham. Por su parte, el rico no. El rico, al contrario, él confiaba en su riqueza. Entonces, cuando ese rico descendió al infierno, fue lanzado al infierno, él fue lanzado de forma consciente. Él sabía por qué estaba yendo al infierno, porque él debió haber sido muy injusto, muy malo aquí en la tierra. Él no tenía compasión del pobre, considerando que Lázaro estaba allí a su puerta y no hizo nada por él. Entonces, amiga y amigo, aprenda esta lección. Las facilidades del mundo tienden o están para dificultarles a las personas que dependan de Dios, y las dificultades hacen que las personas se vuelvan a Dios. Y yo les puedo decir eso porque en mi dificultad, en mi problema, en mi situación, yo no tenía con quién contar. Nadie me podía ayudar, ni mis padres, ni mis parientes, ni mis amigos, nadie, solo Dios. Y Él vino al encuentro de mi aflicción y Él oyó cuando yo clamé. Y por eso predico el Evangelio, para darles esa chance a aquellos que quieren la salvación eterna. Mañana estaremos hablando más al respecto de esto y este miércoles estaremos aquí en el Templo de Salomón a las 8 de la noche. Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús. Amén.